Hola, mi nombre es Cindy Rendón y básicamente en este video les voy a hablar de los aspectos generales del procedimiento tributario, en especial en los impuestos territoriales, es decir, los instrumentos que cobijan los impuestos departamentales, municipales y distritales. Pero además de eso, también les contaré un poco acerca del régimen sancionatorio en Colombia. El procedimiento tributario y el régimen sancionatorio son el conjunto de reglas, mecanismos e instrumentos que regulan la relación que hay entre el contribuyente y el Estado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, el pago del impuesto o FIP. Siéndose contribuyente como toda persona física o jurídica que realiza una actividad económica o laboral que genera el pago del impuesto y que asume una serie de deberes formales de acuerdo al Código Tributario y a las normas y resoluciones de la autoridad tributaria, entendiendo su Estado como una organización de la sociedad que establece parámetros y normas para que se logre una convivencia armónica. El procedimiento tributario se desarrolla en diferentes fases. La primera fase es el inicio, que igualmente coincide con el inicio del cómputo de los plazos, donde se sustenta los plazos que tiene cada uno de los procedimientos. La segunda fase es la de desarrollo, en donde se sustancia el propio procedimiento tributario y culmina con la resolución dentro del plazo establecido en cada una de las normativas que regula el procedimiento. Hablando del procedimiento tributario territorial a través de las reformas tributarias, la Ley 223 de 1993, la Ley 383 de 1997 y la Ley 788 de 2003, esta última incorporó algunos elementos relacionados con la tributación territorial y se expide en el artículo 59, que señala que los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio y demás procedimientos. Impuestos territoriales. Se entienden como impuestos territoriales a los impuestos que aplican en los departamentos y municipios. Dentro de los impuestos departamentales tenemos el impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos. Estos son bastante elevados para desestimular el consumo, lo que produce grandes problemas de evasión. El impuesto al registro, el impuesto a ganadores de loterías, el degüello de ganado mayor, el impuesto sobre vehículos automotores y el impuesto al consumo de gasolina. Y dentro de los impuestos municipales encontramos el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado y el impuesto de avisos y tableros. Ahora bien, hablemos de los aspectos generales del procedimiento tributario. Según el artículo 1 del Estatuto Tributario, el origen de la obligación tributaria reposa en la relación que existe entre el fisco y el contribuyente, relación surgida y reglamentada por la ley. Las obligaciones legales y tributarias facultan a la administración para exigir de determinado sujeto las prestaciones relacionadas con el poder impositivo del Estado. La finalidad de la administración consiste en facilitar y garantizar su cumplimiento y control, y se clasifican así. Obligación principal. Es material o sustancial, ya que consiste en la obligación de dar. Esto implica el pago del impuesto y reviste el sujeto activo del poder coactivo necesario para hacer efectivo el cumplimiento, y en caso de incumplimiento exige las compensaciones correspondientes, es decir, sanciones. Obligaciones accesorias. Son formales o instrumentales.
son obligaciones que implican acciones de hacer, no hacer o soportar. Entre ellas encontramos que el sujeto pasivo tiene la obligación de cancelar de manera oportuna, presentar declaraciones, rendir informes, atender las autoridades tributarias, permitir la relación de inspección, entre otras. Entendiéndose sujeto pasivo como el contribuyente o responsable del fisco. Según el artículo 2 del Estatuto Tributario, define al contribuyente o responsable directo del pago del tributo a los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Y según el artículo 3 del Estatuto Tributario, en el cual define a los responsables como las personas que sin tener carácter de contribuyente deben cumplir obligaciones de estas por disposición expresa por la ley. Y por parte del sujeto activo, es decir, el fisco, tiene la obligación de orientar al contribuyente, atender peticiones, devolver excedentes por pagos en exceso o de lo no debido, investigar y verificar para poder determinar oficiosamente el impuesto, entre otros. Sujeto activo o fisco se refiere al Estado que en su carácter de persona jurídica se inviste de potestad tributaria como organismo regulador para lograr por medio del cobro de impuestos, tasas y contribuciones solventar necesidades de interés general y particular de los contribuyentes. Ahora veamos las principales obligaciones formales del contribuyente, que son de registro. Para efectos de los tributos locales, los contribuyentes tienen la obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario o RUT. Relativas a la contabilidad. Los obligados tienen que cumplir los requisitos de registro de libros, de contabilidad, guardar los soportes de los registros y de la contabilidad, llevar la contabilidad en debida forma de acuerdo a las leyes colombianas y no llevar la contabilidad con atraso por más de 2 meses. Relativas a las declaraciones tributarias. Los contribuyentes están obligados a presentar las obligaciones tributarias en los formularios oficiales, en lugares y tiempos señalados por la Administración Tributaria. Obligación de entregar información. A petición de la obligación tributaria, se debe enviar información de acuerdo a los plazos suministrados o cuando a través de un requerimiento solicite información específica de sus declaraciones tributarias de terceros relacionados, siempre y cuando se encuentren dentro de los requerimientos legales. Asociados a la retención en la fuente. La retención se configura como el principal método de recaudación indirecta de impuestos, en donde un tercero que hace un pago retiene el valor o porcentaje que corresponde al impuesto, generando deberes frente a la Administración Tributaria como consignar, presentar las respectivas declaraciones y expedir certificados. Asociados a la auditoría. En el proceso de fiscalización tributaria surgen obligaciones al contribuyente como permitir y facilitar la gestión de la administración, atender las inspecciones y facilitar la información y documentos requeridos y atender. Facultades. Según el artículo 684 del Estatuto Tributario, la Administración Tributaria tiene facultades de fiscalización e investigación que aseguran el cumplimiento de las normas, para lo cual podrá, primero, verificar la exactitud de la declaración, segundo, investigar cuando lo considere la ocurrencia de hechos generados de obligaciones tributarias no declaradas, tercero, citar a contribuyentes o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. Cuarto, exigir el registro de las operaciones al contribuyente o terceros, cuando uno y otros estén obligados a llevar libros registrados. Quinto,
Ordenar la exhibición y examen parcial de todos los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. En general, todas aquellas diligencias que conduzcan a la correcta determinación de los impuestos. Competencia. El funcionario competente para conocer e impulsar el procedimiento tributario del municipio, así como para proferir las actuaciones tributarias a que haya lugar, es el secretario de Hacienda o tesorero municipal, en los términos del artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional. Esas facultades deben ser taxativamente enumeradas en el Manual de Cargos y en el Estatuto Tributario del municipio. Régimen sancionatorio. Para hablar del régimen sancionatorio, es importante mencionar el debido proceso. Este se encuentra consagrado en el artículo 29. Lo que busca el debido proceso es que las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de procedimiento requieran una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y que establezca respeto de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Así ninguno dependerá de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetos a los reglamentos señalados por la ley. Dentro de los principales actos administrativos tenemos, según el título 4 del Estatuto Tributario, la liquidación de revisión. El objetivo de la liquidación de revisión es determinar correctamente el impuesto declarado por el contribuyente. Se parte de la base de la existencia de una declaración privada presentada por el contribuyente. Liquidación de corrección aritmética. Se pretende corregir únicamente los errores aritméticos en que haya incurrido un contribuyente en la presentación de la declaración tributaria. Solo son errores en saldos o números. Liquidación de aforo. Determinar el impuesto por parte de la autoridad tributaria al contribuyente que estaba obligado a declarar y que por alguna razón no lo hizo. Liquidación oficial de determinación del tributo. En relación con tributos, respecto de los cuales no se exige el deber formal de declarar, la Administración Tributaria puede proferir un acto administrativo de determinación y notificarlo en debida forma. Procedimiento sancionatorio. Ahora mencionemos algunas de las sanciones de naturaleza tributaria que le puede imponer la DIAN a los contribuyentes de los impuestos nacionales y territoriales. Entre estos tenemos sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos, retenciones, para quienes no cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias. Sanción mínima, que equivale a 10 VT. Sanción por extemporaneidad en la presentación. Sanción con extemporaneidad en la presentación con posterioridad al emplazamiento. Sanción por no declarar. Sanción por corrección de las declaraciones. Sanción por corrección aritmética. Sanción por no enviar información. Sanción por inexactitud. Y otras, todas estas se encuentran estipuladas en el título 3 del Estatuto Tributario, entre otras que se encuentran estipuladas en el título 3 del Estatuto Tributario. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.